intenciones de que vamos a evaluar lo de la parte práctica. Entonces, ¿qué se hacían en los anteriores, en los 2 semestres anteriores de pandemia? Enviamos el cuestionario a su equipo, a su computadora, 30 minutos, 35 minutos, usted leía las 10 preguntas con imágenes y todo, las desarrollaba y a los 35 minutos usted volvía a reenviar ese cuestionario. Esa es la metodología que utilizamos en los 2 semestres anteriores. Ahora, lo que podría cambiar, si se dan las condiciones, es que los parciales van a ser teórico-prácticos. Van a ser diseñados para hacerlos ahí en el anfiteatro o en una sala de clases, y eso es lo que se podría modificar dependiendo de cómo vaya la dinámica del curso. Eso fue lo que se acordó en la anterior clase para lo que es el acta de compromiso. Bien. Entonces, a ver, veamos, busquemos una imagen. ¿Estamos compartiendo imagen? Yo creo que sí, ¿no? No, profe. Bueno, ahora vemos compartir pantalla. Bueno, voy a buscar algunas imágenes que nos puedan ayudar. Busquemos en documentos. Bueno, yo creo que ya la mayoría, pues bueno, no tanto la mayoría, pero sí un buen grupo de estudiantes tiene sus huesos. Eso es importante. La clase la desarrollamos con, aquí como que es, vamos a mirar. Bueno, a ver por dónde fue que comenzamos. Bueno, esto de las eminencias articulares. Veamos. Este es lo que les había comentado de lo del cráneo, ¿sí? Que lo podemos colorear, ¿sí? Una vez que empecemos a desarrollar la clase de cráneo de perro, entonces, porque si lo vemos al cráneo en vivo y en directo, pues en algunos cráneos jóvenes tal vez sea fácil identificar la separación de los huesos, ¿sí? O sea, no quiero decir que los huesos estén separados. Ah, pero estamos compartiendo pantalla, creo que no, oye, ¿o sí? No, profe. No, profe. No, profe. Ah, bueno, a ver, compartir pantalla, démosle aquí. ¿Ahí qué tal? ¿Ahí sí? Ya, profe. Bueno, a ver, entonces démosle un poquito más. Para acá, movemos esto. Bueno, entonces este es el ejemplo. La facilidad que si usted dispone de los huesos, es que usted puede hacer con sus huesos esto, ¿sí? Lo que está usted mirando ahí en la imagen. Los puede colorear. Hay algunos que sí se nos facilita, algunos cráneos, ¿sí? Se nos facilita porque las articulaciones que tenemos aquí, entre este que es el parietal y este que es el frontal de color verde, entonces aquí en esta partecita hay una sutura, ¿sí? Ya vamos a avanzar un poquito en eso de las articulaciones, para ir como recordando. Una sutura entonces es una articulación, ¿sí? Es una articulación fibrosa que está entre generalmente los huesos del cráneo. Ahí vamos a encontrar suturas. Entonces, estas, si usted los tiene en los cráneos, si usted tiene el cráneo de su perro, por favor, entonces lo tenemos, miren, ¿sí? Este es el cráneo del perro. Entonces, no es fácil a veces esta sutura, que la que tenemos con la flecha ahí en la imagen, no es fácil identificarla, ¿sí?
Pero, por ejemplo, esta otra, mire. Esta otra sutura que tenemos aquí. Esta manchita que se la ve como de color negra. Ya la voy a colocar en la imagen. Ahí la flechita. Entonces, esta sí es una sutura que se la puede visualizar fácilmente. Inclusive usted la puede usted palpar. Las suturas son, como les había dicho, son articulaciones fibrosas en forma de sierra, ¿sí? Yo creo que todos conocemos cómo es un serrucho, cómo es una cegueta. Entonces, esta es la forma. ¿Ve? Entonces, aquí pintamos de un color este hueso donde tengo mi dedo. Ese es el hueso temporal. Y este otro donde coloco aquí mi dedo, ese ya se llama el hueso parietal. Entonces, entre estos dos huesos, entre el parietal y el temporal, se formó una sutura. Y esa sutura se llama también, esa es la sutura temporoparietal o parieto temporal, como usted la quiera nominar. Lo importante es que usted comprometa los dos huesos, ¿sí? El hueso temporal y el hueso parietal. Entonces, si estudiamos aquí en este hueso que no tiene muy claras las articulaciones, entonces no es fácil, ¿sí? No es fácil decir, bueno, este es el temporal y este es el parietal y este es el frontal, ¿sí? Pero si los tenemos ya pintados como los que están ahí en la imagen, entonces va a ser mucho fácil entender. Si usted tiene dificultades en pintarlo, podemos programar una reunión, una cita, y le podemos colaborar para que fácilmente usted lo pueda hacer. ¿Sí? Esto se va a ocupar mucho ya cuando miremos lo del cráneo. ¿Ok? Bueno. Entonces, a ver, veamos esta imagen tal vez. Bueno. Entonces vamos a arrancar con lo de los huesos, ¿sí? Ya sabemos que el hueso es una estructura anatómica dura, ¿sí? Resistente. Un hueso puede ser un hueso largo, como el que tenemos ahí. Hay 4 clases de huesos, ¿sí? Hay huesos largos, como el que tenemos en la imagen. Este es un fémur de perro, ¿sí? Hay huesos como este, por ejemplo, también, mire aquí. Este es un hueso largo y se llama húmero. Es muy parecido al que está en la imagen, muy parecido, pero son completamente diferentes, ¿sí? Huesos largos. Esos huesos largos generalmente están en las extremidades, ¿sí? Trabajan a manera de palancas. Entonces, están en las extremidades anteriores y están en las extremidades posteriores. Bueno. Hay también huesos planos. Miren. El ejemplo típico de un hueso plano, no es el único, ¿no? Es la escápula, ¿sí? Este es un hueso plano. ¿Qué particularidades tiene un hueso plano? Generalmente son huesos extensos, son amplios, ¿sí? Estos huesos planos sirven para facilitar la inserción de un grupo de músculos, ¿sí? Mire. También tiene la particularidad de que va a proteger órganos internos importantes. ¿Sí? Entonces, esas son como las particularidades de los huesos planos. ¿Dónde también encontramos huesos planos? Mire aquí. La mayoría de los huesos... Aquí están los huesos de la cara. ¿Sí? Y acá están los huesos del cráneo. Esto es cara, esto es cráneo. Entonces, estos huesos de la cara, como son planos, entonces van a proteger las partes internas que hay en la cavidad nasal. ¿Sí? Esa es la cavidad nasal, mire, la que estamos mirando ahí. Entonces, esa es la particularidad de los huesos planos. Además de que sirven para la inserción de un grupo de músculos amplio, sirven también para proteger órganos internos. ¿Cuáles son esos órganos internos? Son los que están en la cavidad nasal. ¿Sí? Los cornetes, la mucosa,
el tabique, que en el perro, pues esta cavidad nasal es muy importante por la capacidad olfativa que tienen estas especies. Entonces, eso hacen los huesos planos. Ya sabemos que hay huesos largos, hay huesos planos. Como hay huesos largos, también habrá huesos cortos. Entonces, veamos un hueso corto. Un hueso corto, vemos por aquí. Generalmente, o sea, estamos hablando de tarso, miren, aquí están varios huesitos, aquí están articulados más o menos 7 huesos, ¿sí? Esos son huesos cortos, son los de las articulaciones del carpo y del tarso, en este caso, del tarso, ¿sí? Desde la cantidad de huesitos, ahí están con nombres o con números, para tratar de entenderlos. Cada uno de estos huesos se los puede desarticular, ¿sí? Cada uno de estos 7 huesos los podemos desarticular y nuevamente los podemos articular. No se parece, ningún hueso se parece a otro. Todos son completamente diferentes. ¿Sí? Bueno, esos son los huesos cortos. Y los otros huesos son los huesos irregulares. Los huesos irregulares son las vértebras. Miren, esta es una vértebra cervical. ¿Sí? Entonces, ahí están los huesos irregulares, los que no tienen una forma definida. ¿Sí? Bueno, esos huesos, por un lado, sirven para proteger, no se les olvide que ahí pasa la médula espinal. ¿Sí? La médula espinal, que es parte del sistema nervioso central. Entonces, protegen la médula espinal, los huesos irregulares, y también presentan inserción para un grupo importante de músculos. Bueno, esos son los 4 clases de huesos que existen en el esqueleto del perro. Largos, cortos, planos e irregulares. No hay más. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Vamos a mirar a ver qué otras cosas tenemos aquí. Eso ya las habíamos revisado. Bajemos un poco más. A ver qué más tenemos de materiales. Bueno, entonces ya una vez entendido esto, veamos si tenemos una imagen de la estructura de un hueso. ¿Sí? ¿Cómo está formado un hueso? A ver, ¿dónde está esa imagen? Busquemos a ver. Busquemos en descargas, tal vez. Aquí tal vez. Biología. Los básicos, articulaciones. Hueso. Pongamos esto para acá arriba. Sí. Bueno, eso. Entendamos un poquito lo que es la estructura de un hueso. ¿Sí? Los huesos que usted tiene en su casa para la clase son huesos ya totalmente deshidratados. ¿Sí? La estructura de un cadáver reciente o de un paciente que está por decir, en alguna intervención, cambia un poco. ¿Sí? Estos huesos que tenemos aquí, estos huesos ya son, digamos, en cierta forma tratados. ¿Sí? Los huesos de unos cadáveres que ya llevan mucho tiempo en la tierra,
nosotros para el estudio los sacamos, los exhumamos, ¿sí? Entonces, estos huesos ya en la mayoría de veces pierden la humedad, ¿sí? Pierden el líquido que también conforman los huesos. Entonces, básicamente, un hueso largo, ¿sí?, tiene dos extremidades, que también se llaman epífisis, como está aquí en la epífisis, es todo esto, ¿sí? Tienen una diáfisis o cuerpo, ¿sí? Mire de largo que es, y tiene también otra epífisis. Mire, esta es una epífisis distal y esta es una epífisis proximal. Si no le quiere decir epífisis, también le puede llamar extremidad, ¿sí? Una extremidad proximal y una extremidad distal. A este hueso le hemos hecho un corte longitudinal medio, ¿sí?, en donde lo hemos dividido en dos mitades, en una mitad izquierda y en una mitad derecha. Recuerda que tenemos varios planos o varios cortes, ¿sí? Tenemos transversal, tenemos longitudinal y tenemos dorsal. Bueno, ¿cómo crece un hueso? Un hueso crece a través de sus epífisis y también de la diáfisis, ¿sí? La unión de la epífisis con la diáfisis, entonces, recuerde que los huesos tienen también cartílago, ¿sí? Y ese cartílago está entre la epífisis y la diáfisis, o sea, más o menos donde estoy haciendo el recorrido con mi flecha. Espero que estén mirando la flecha, ¿sí? La voy a poner por acá afuera. ¿Ok? ¿Le estamos compartiendo la flecha? ¿Le estamos mirando? Listo, por favor me avisa porque uno se confía en que ustedes están siguiendo la flecha. Es importante seguir la flecha, ¿sí? ¿Ok, Diego? ¿Wilson? Sí, profe. Ya. Bueno. Esto es importante conocer, que los centros de osificación o los centros de crecimiento que tienen los huesos largos, ¿sí?, se produce a través de estos que son las epífisis o extremidades, ¿sí? De ahí va a depender el tamaño del animal, de la cantidad de cartílago que exista entre la diáfisis y la epífisis. Si es un gran danés, entonces va a tener bastante tejido cartilaginoso aquí en este espacio, ¿sí? Aquí también se nos forma una articulación. Esa articulación se la conoce como sincondrosis. O sea, una sincondrosis es una articulación cartilaginosa que une la diáfisis con la epífisis. Si es un chihuahua, pues la cantidad de cartílago que existe aquí en esta unión va a ser mínima, ¿sí? No va a tener mucha cantidad de cartílago. Bueno, entonces habíamos dicho que un hueso largo también tiene una estructura, ¿sí? Y tiene una composición química. La estructura es diferente a la composición química. La estructura de un hueso tiene varias partes, ¿sí? Un hueso largo. Tiene un periósteo. Veamos si aquí está ese término de periósteo. No alcanzamos a mirarla tal vez. Bueno, sí, aquí está, mira. Periósteo. El periósteo es una membrana que recubre la superficie externa del hueso, ¿sí? No solamente de la diáfisis, sino también de las epífisis. Aquí también va a haber periósteo, ¿sí? Acá en la extremidad distal también va a existir periósteo. Todo el hueso está recubierto de periósteo. Entonces, es una membrana muy importante, el periósteo. Ese periósteo, aparte de recubrir la superficie externa del hueso, tiene también una gran capacidad, tiene una gran cantidad de células osteogénicas, ¿sí? Cuando se produce una fractura de un hueso largo o corto, entonces este periósteo
es el encargado de regenerar rápidamente la fractura. Si usted no interviene en la fractura de un canino, de un gato, entonces no se olvide que esta continuidad del tejido, del hueso, al haber una fractura, esto ya no va a quedar así de esta forma. Entonces, esta parte de la diáfisis estará por un lado y posiblemente estará por otro lado esto. Entonces, ahí va a haber diferencias. Pero esta es la encargada de regenerar rápido el hueso. Entre más joven la fractura, entre más joven el perro o el gato, la recuperación de la fractura va a ser mucho más fácil. Por eso es que si tiene un perrito fracturado de 8 días, ya es muy difícil que lo pueda llevar a un veterinario, un médico veterinario, para que le haga la recuperación de esta fractura, ¿sí? Porque esto rápidamente se va a regenerar. Y el hueso enseguida busca cómo unirse, ¿sí? Lo importante en esto es que esto tiene que tratar de unirse como sea. Si ya no se pudo obtener esta línea, digamos, vertical, si está por acá, igual se va a unir, ¿sí? No va a quedar el hueso por fuera de su otro compañero. Entonces, se unen y el periósteo, entonces, es importante. El periósteo, ¿sí? Esto es lo que le da sensibilidad al hueso. Esto de acá ya no, mire, ¿sí? Esto ya es un material duro completamente. Pero cuando usted perfora esto, cuando usted rompe el periósteo, este sí provoca dolor, porque aquí hay mucha terminación nerviosa sensible. Entonces, mire la importancia del hueso. Si tiene usted la oportunidad de consumir un pedacito de costilla hoy o en otro día, va a haber una membrana que se va a pegar a la costilla, ¿sí? Y esa membrana sale con todo el músculo intercostal. O sea, lo comestible de la costilla es ese, los músculos intercostales. Pero esta tela, que es el periósteo, se va a unir a la costilla. Entonces, ahí es fácil entender que esa membrana que usted la está desprendiendo al coserla con sus dientes y va con toda carne, se llama periósteo. Todo eso es bueno verlo en vivo y en directo, pero ahorita nos toca de esta forma. Bueno, entonces ya tenemos que la primera capa o la capa externa del hueso largo o corto es el periósteo. Como hay una estructura externa, entonces ahora veamos ya lo que vamos a observar internamente, ¿sí? Al hacer este corte longitudinal. También creo que lo tengo por aquí. Veamos si... Lo dejé en la universidad, bueno. Tal vez está en otra. Pero es bueno, mire, si usted tiene los huesitos del perro, haga ese corte, ¿sí? Córtelo al hueso, al húmero o al fémur, como tiene dos, entonces corte uno, lo lleva a una prensa, sujetar esto con, no vaya a hacer esto, por decir, ¿sí? No vaya a coger así el hueso y coloca aquí el serrucho o la cegueta, porque esto es muy peligroso, ¿sí? Se le puede desprender, se le puede cortar y cortará usted los dedos que tiene. Entonces lo mete a una prensa la puede conseguir en un taller, entonces sujeta bien el hueso y lo corta, mire, lo corta en esta forma. Y obtiene lo que está mirando ahí en la imagen. Todo eso está aquí, pero ahorita no. Mire la costilla que le decíamos del bovino. ¿Sí? Mire la costilla. Este es un pedazo de costilla. ¿Sí? Este es un corte diferente. Ya no es el mismo corte que tenemos ahí en la imagen. Este ya es un corte dorsal. ¿Sí? Un corte dorsal quiere decir que tenemos una parte proximal y una parte distal. O una parte dorsal y una parte ventral.
Y pegado a esto, aquí, este ya no tiene, miren, está el periósteo. Posiblemente ya nos lo comimos con los músculos intercostales. Pero así es como usted consigue en la tercera, miren. Así, pedacitos de costilla. Bueno. Entonces ya una vez que que cortamos el hueso, entonces vamos a ver esto. Miren. Entonces, hay una sustancia esponjosa, que es esto de aquí. Esponja. Yo creo que todos conocemos una esponja. ¿Cómo es una esponja? Y es esto. ¿Sí? Entonces, en las extremidades, aquí en las extremidades, tanto proximal como en la extremidad distal, o en la epífisis distal, o como quiera usted llamarlo, ahí vamos a encontrar el tejido esponjoso. Todo esto. ¿Sí? Estas son cavidades. ¿Qué va a ocurrir en estas cavidades? Mira, aquí lo que vamos a encontrar es médula ósea. ¿Sí? Cantidad de sangre aquí. Bueno, entonces esta es la sustancia esponjosa en las epífisis y aquí está la sustancia compacta. ¿Sí? Aquí está el hueso compacto. Todo esto que está en la diáfisis, lo que vemos aquí, y aquí ya no hay material esponjoso. ¿Sí? Todo esto es compacto. Bueno, entonces ya tenemos periósteo, sustancia esponjosa, sustancia compacta. Vamos con el hueso. Bien. Otra vez, el huesito de aquí. El número de un perro. Miren. Yo lo he pintado. Aquí ustedes ven que hay unas pinturitas de diferente color. Miren. ¿Sí? Acá también. Bueno. Eso lo puede usted hacer. Lo puede hacer en su casa, porque son huesos suyos. Bueno. Entonces, esta es la diáfisis. Estas son las epífisis. ¿Sí? Aquí. Esta es una epífisis y esta es otra. Miren. Esta es sustancia compacta. Todo esto, la sustancia compacta. Y aquí tenemos la sustancia esponjosa.